Psicosis es una presentación de Superautos Dora. Saludos. Hoy tenemos como invitado al diputado Carlos Valero, de la Dirección Nacional de Nuevo Tiempo, y vamos a meternos en los asuntos noticiosos del día. ¿Cómo está usted, doctor Valero? Muy bien, Kiko, gracias Estaba por en el Táchira, la invitación. usted Vengo del semana. Táchira hace unos minutos, sí. ¿Qué vio por allá? Bueno, nada, una lucha fuerte, un pueblo que está sufriendo muchísimo, las colas de la gasolina, por la gasolina la gente pasa horas, cuando digo horas, pueden pasar 12 horas, 14 horas, y tú ves unas colas de 5 o 6 kilómetros, el tema del contrabando con Vilmamora, terrible, el tema de la inseguridad muy grande, los servicios públicos deteriorados, en fin, ese maravilloso estado le cayeron las 7 plagas del chavismo, pero lo vamos a recuperar. Estuvimos con Lady Gómez, quien resultó vencedora en las primarias de la oposición. Se hizo un acto muy unitario, un acto maravilloso, y nosotros estamos apostando a un 70-30 en el Táchira. Ahora, ¿qué pasó en el Táchira? Que fíjate, que es uno de los estados más combatidos de Venezuela. Yo hace un análisis, este fin de semana lo publico, yo coincido casi todo con él, y el Táchira es como que el que mejor lo explica, porque después de tanta batalla y tanta fuerza y tanta calle, los candidatos que esgrimieron el discurso más radical quedaron no solo de último, sino bastante lejos de poder ganar la elección primaria. En cambio, aquellos que fueron mucho más moderados, como que salieron ganando. Ahí Miguel Ángel, que tiene un discurso muy fuerte, Requesén, que era, bueno, uno de los jefes de todos los 4 meses, y la Patricia Ceballos, esposa de Daniel, que está preso, y además cuyo discurso en Voluntad Popular es que no había que ir, pero después fue con todo el radicalismo del caso y sufrieron una derrota. ¿Qué pasó allí? Bueno, fíjate, ahí hay un tema que yo tengo una pequeña diferencia con Chu en su análisis. Todos los candidatos que fueron a las primarias en el Táchira tenían un discurso muy fuerte. El discurso de Lady probablemente es el discurso más agresivo. De hecho, Lady siempre comenzaba y terminaba su discurso diciendo: Vilmamora, voy por ti. Ahora, ¿qué ocurre? Que a la vez que se tenía un discurso muy fuerte, en el cual yo particularmente estoy muy de acuerdo con eso, se hacía un trabajo de base muy importante. El Táchira es un estado con 29 municipios, el estado más complejo desde ese punto de vista de la geografía nacional, y tanto los ADECOS como la opción que nosotros representamos, no solo nos centramos en la zona urbana, San Cristóbal, Táriba, en fin, Cárdenas, los alrededores, lo que llaman el perímetro urbano, sino que nos fuimos a los pueblos. Y la diferencia con Lady es que ella, por ejemplo, llega de segunda en San Cristóbal, pero en la frontera arrasa, en los municipios arrasa, y al final, bueno, triunfó no solo una combinación entre una estructura de maquinaria muy aceitada, un discurso muy opositor, y un trabajo político que es lo más importante, porque yo creo que la verdadera lección que hay acá, o por lo menos una lección muy importante, y lo decía Chu en su escrito, es que la política del Periscope no es suficiente. Así como en el pasado la política de Globovisión no era suficiente, nosotros tenemos que hacer política de redes sociales, por supuesto que sí, es muy importante, pero es tan o más importante que eso, hacer política de organización social, en los municipios, en los caseríos, en los gremios, con las asociaciones, acompañar a la gente no solo en sus falencias, en sus carencias, sino también en sus realizaciones. Mira. Y eso es algo que tanto Lady como nosotros en el Táchira, que fuimos los que llegamos de segundo, lo hicimos con Fernando Andrade. Y bueno, ahora lo importante de todo es que hay muchas lecciones aprendidas. Pero vamos a meternos en los adentros. Como tú eres amigo mío, podemos meternos en los adentros sin insultarnos. O sea, chisme. Lo primero que vamos a hacer es ver este titular, que es la noticia del día. Fallece concejal Carlos Andrés García en sede del SEBIN, denuncia Primera Justicia. Esto está en todos lados. Inclusive Almagro, la fiscal Luis Ortega, todo el mundo habla de que mataron a este hombre, que lo dejaron allí, no lo mandaron para su casa, no lo atendieron. Eso es así. Y cuidado, y ocurre algo parecido con Gilbert Carro, que tiene los labios cosidos, está haciendo una huelga de hambre, y estos violentos, autoritarios y primitivos del gobierno, digamos, no hacen nada. Mira, aquí el tema de la violación de los derechos humanos por parte de este régimen ha sido terrible. Y yo creo que nosotros no podemos cargar el acento de esa violación en los muchachos que salieron a marchar, ni siquiera en la dirigencia que propuso esa política. Yo creo que esa política estuvo, digamos, en algunos momentos nos excedimos y además cometimos el error de desmovilizar a la gente porque aumentamos mucho el costo de la participación. Cuando tú le decías a la gente, bueno, vamos a marchar y vamos a marchar contra una ballena.
con agua y con lacrimógena. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, tú te tiras y cuando te peguen con la manguera, no, ni siquiera es así. Algunos de estos muchachos, cuando venga el agua, te pones para que te bata, y eso sí, tienen que haber 50 camarógrafos con unas ultra high para tomar la mejor imagen de... Es decir, eso evidentemente eso iba a fracasar. Entre otras cosas, nosotros, inclusive la majestad de lo que significa ser un parlamentario, de lo que significa ser un gobernador, un alcalde, cuando tú lo expones a eso, digamos, salvo que tuvieses un plan que era, bueno, yo voy a un enfrentamiento y ese enfrentamiento va a terminar en una batalla, y esa batalla la va a ganar el que tenga más poder, pero si no es así, sencillamente estamos llevando a la gente a que la agredieran, y eso en la práctica terminó desmovilizando. Pero en todo caso, eso no le podemos quitar ni un milímetro de culpa a este régimen que es completamente criminal. Pero fíjate que en el caso de varios parlamentarios, Wilmer de Barinas, Gilbert Caro, hay varios que están en situación muy parecida. Supuestamente Wilmer Azuara lo iban a trasladar para su casa por casa, y nada, se quedó ahí, no, claro, maltratado. Y con el alcalde de allá de Maraquí también, con Nelson Guárate. O sea. Entonces, es como que si hubiese una política en ese sentido, o sea, no solo la represión, la tortura, sino de la violación de los derechos humanos permanente y sin complejo. No, claro, ahí hay como una sistematización de la violación de los derechos humanos. Y por eso es que nosotros vemos que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dice acá puede haber un caso de lesa humanidad, porque para que haya un caso de lesa humanidad se deben cumplir varios supuestos. El primero, un grupo político extermina a otro, lo persigue, bien sea desde el punto de vista intelectual, guerra psicológica, racial, pero lo persigue. Segundo, hay una política que sistematiza esa persecución. Aquí la mayoría de los caídos eran muchachos entre 18 y 25 años, muchos con tiros en la cabeza o con tiros en el pecho. Es decir, había como una política para generar miedo. Decía, bueno, yo voy a ir con los más jóvenes, los más aguerridos, los quiero parar. Y evidentemente, señores del gobierno, ustedes van a tener que pagar por eso. Eso ya no está ni siquiera en las manos de la justicia venezolana, eso está en las manos de la justicia internacional, porque el mundo entero, hoy, el mundo moderno, no puede aceptar que sobre un supuesto, una supuesta soberanía, yo utilice las fronteras de la soberanía o el concepto de la soberanía para asesinar un pueblo. Eso no se puede permitir, no lo puede permitir ninguna democracia del mundo, y evidentemente esos hechos van a traer consecuencias. Quédate, vamos para el corte y cuando regresemos más de Tsukikosis. Superautos Dora, con las mejores ofertas en carros en Miami. Financiamiento para todos, sin social, sin crédito, con tan solo un down bajo. Todos califican. Y ahora con 3 meses de garantía. Y tu primer cambio de aceite gratis. Te damos tu garantía por escrito. Ven, estamos en el 5600 Northwest 84 Avenue del Dora. Visítanos en superautosdora.com 786-953-0871. Si te gusta, te lo llevas. Lunes 18 de septiembre, Carlos Valero, diputado con nosotros, y por supuesto saludando a Carla Angola, mi querida Carlita, y a Carlos Acosta, que en Miami, en Comcast, en el canal 81, transmiten, porque sale allí, una vez que nosotros lo hacemos aquí en Caracas, Venezuela, sale en medio, o al final, creo, del programa Aló, buenas noches. Así que saludos a ellos y seguimos aquí conversando. Vamos a ver Carla, la tocaya Carla. Y a Carlos. Y a Carlos, ambos dos. Entre los tres son una carlamentación. Sí, Carlos al cubo. Vamos con titular y vamos a ir comentando algunas de las cosas que está diciendo. OEA y Foro Penal responsabilizan al gobierno por muerte de Carlos Andrés García. Eso ya lo hemos ido conversando sobre el impacto que en medio de las negociaciones y todo lo que está ocurriendo tiene este episodio. Sí, bueno, es que, fíjate, cuando una persona comete un asesinato, por las razones que sea, ese asesinato tiene que ser responsable. Y el gobierno tiene claro que aquí hubo unas personas que han cometido crímenes. No sé si lo tiene claro, pero debe tenerlo claro. Y debe además quedar muy expresamente, tiene que ser un mandato del pueblo venezolano, que en estas negociaciones, por cierto, con las cuales yo estoy de acuerdo,
Ya vamos a hablar porque, de eso. Vamos a ver. porque, Eso viene ahí. Ajá. Pero estas negociaciones no pueden ser un manto de impunidad. O sea, aquí alguien cometió crímenes. Aquí alguien se robó todo el dinero de la nación, si no todo, gran parte del dinero de la nación. Aquí alguien es responsable de que los venezolanos estén comiendo de la basura. Aquí alguien es responsable de que los niños se nos mueran en los hospitales, o por bacterias, o por falta de medicamentos. Aquí alguien es responsable de que los presos políticos estén muriendo. Aquí alguien tiene que ser responsable de las violaciones a jóvenes en las cárceles. Vamos de a poquito. Santos, nos reuniremos con Trump para evaluar acciones contra el régimen venezolano. Eso es hoy es la cena. Sí, sí. ¿Qué crees tú que va a pasar ahí? No, bueno, Maduro ya le dijo a Trump, gracias por ayudarnos en República Dominicana, y agradeció a todo el mundo, pues qué lindo que todos queramos negociación. No, los americanos, por supuesto, tienen un objetivo central, y bueno, no solo los americanos, yo creo que la comunidad internacional en general tiene un objetivo, que es evitar que Venezuela se convierta o se siga convirtiendo en un grave problema para la región. ¿Qué está ocurriendo ahorita, por ejemplo, en la frontera de San Antonio del Táchira? Salen 15.000, 20.000 venezolanos todos los días. Digamos, el éxodo migratorio hacia países como Colombia, Chile, República Dominicana, Panamá, Ecuador, Brasil, en una situación en la cual la economía de esos pueblos no soporta esto que está ocurriendo, eso puede convertirse en un problema para la región. Claro, ya lo es. Que de hecho ya lo es. Y si a eso le sumas, digamos, la tendencia totalitaria o neototalitaria de estos señores, que entonces les gusta entenderse con terroristas y que prefieren entonces hablar con la gente de Corea del Norte y hablar con Putin y revivir una especie de guerra fría, y con los cubanos intentar nuevamente una geopolítica del aislacionismo hacia el mundo, pero de bailar muy pegado con los países totalitarios. Evidentemente, si yo soy un gobierno democrático, no digo de Estados Unidos, de Canadá, de Chile, de Japón, que se pronunció, de Suiza, yo digo, evidentemente en Venezuela está ocurriendo algo muy grave y sobre eso hay que actuar. Ahora, ¿cómo actuar? Con diplomacia. Quédese ahí, digamos, vamos con más titulares, que aquí está todo programado, quédese quieto. Más de 100 reuniones se han dado entre gobierno y oposición, dice Maduro. Maduro echó el cuento de las negociaciones, pero metió a Leopoldo en unas reuniones donde no estaba y echó una versión que está entre verdad y mentira. ¿Con qué intencionalidad? Porque si Maduro está agradeciendo a los países por la reunión de Dominicana, ¿qué sentido tiene ahora echarle candela al diálogo? Estimular en los sectores de oposición que le tienen aversión, que califican al diálogo como perverso. ¿Qué sentido tiene estimular a esos sectores? Busca las elecciones, bueno, que se abstengan, ¿qué quiere? Lo primero, Kiko, Maduro mientes. No han sido 100 reuniones, eso es falso de acá a la luna. Maduro es el mentiroso. Maduro tiene necesariamente que hacerle en algún momento un análisis psicológico, porque la mitomanía de ese señor está en unos niveles fuera de la realidad. Por supuesto que... Bueno, Maduro está jugando a la política. No, pero Kiko, eso no es jugar a la política. No juega a la política al igual que Borges y otros que dicen que había las reuniones. No, eso es mentira, no hay reuniones y después aparecen en las reuniones. Mentir deliberadamente desde el poder, como lo hace Maduro, no es jugar a la política. Es jugar a la antipolítica, es jugar a la deshonestidad y es decirle al pueblo, si yo soy mentiroso, soy deshonesto, soy antiético, tú puedes hacer lo mismo. Y eso es lo que genera esta situación de violencia social, esta anomia social, este ejemplo, digamos, deformado de ciudadano, que es lo que hace Maduro. Ahora, pero Maduro está bombardeando las negociaciones. ¿Por qué? Maduro no está bombardeando las negociaciones. Maduro sabe que está obligado a negociar. Y ya, y va a negociar, va a entregar el poder y listo. Eso es lo que va a ocurrir en este país. Por eso es que nosotros estamos sentados ahí. Y porque estamos sentados ahí también porque tenemos que aperturar inmediatamente un canal humanitario. Tenemos que impedir que este país siga arruinándose. Porque en ningún sentido tiene que nosotros lleguemos al poder sobre las bases de una casa destruida. Yo voy a sacar al inquilino de mi casa, pero para sacarlo le pongo una bomba, la quemo, no sé qué, y hasta el terreno lo hundo. Entonces, después, ¿cuál casa tiene? No tienes casa. En consecuencia, Maduro va a negociar y va a salir de ahí. Ahora, él lo que quiere es desmoralizar a un sector de la oposición. ¿Qué hace Manuel Rosales en esa reunión? Porque le han caído encima, porque se ha vendido, se traigo, porque ahora tiene una campaña, la tienen hace 2 años. Hace 2 años. No, Manuel es un gran armador político, es un gran estratega. Esa es la verdad, le duela a quien le duela. Y Manuel ha sido uno de los hombres que ha permitido que esa política baje, que esa política se ejecute. Porque para tú poder realizar esa política tienes que tener relaciones con Europa,
con factores muy importantes, las relaciones en las Naciones Unidas, con el secretario general de las Naciones Unidas, que es de la socialdemocracia, tienes que tener relaciones en la región que te permiten ir acorralando este régimen. Es que el problema acá nuestro, Kiko, es que una parte de la oposición salió a satanizar cualquier intento de conversación mínima, de negociación mínima entre el gobierno y la oposición, porque ellos creían, y le siguen vendiendo a la gente de manera errada y equivocada, que nosotros tenemos los tanques y la fuerza para ir a sacar a Maduro cuando nos dé la gana. Cuando nos dé la gana. Entonces, como eso no es así, y los que estamos aquí viviendo esta calamidad política, sabemos que la comunidad internacional nos dice, los vamos a ayudar por la vía diplomática. Y la vía diplomática implica que ustedes se sienten a negociar una solución pacífica electoral. ¿Cuáles son nuestros puntos? Cronograma electoral. Ya Maduro no tuvo otra cosa que anunciarlo. Entonces Maduro anuncia el cronograma electoral y ese sector opositor dice, ¿cómo se les ocurre? Van ustedes para allá. Señores, lo derrotamos. Para Maduro lo ideal sería, teniendo un país 80% en su contra, no hacer elecciones, como hizo con el revocatorio y como ha propuesto las elecciones de gobernadores. Y en su mundo perfecto es yo no hago elecciones. Entonces, ahora que las hace, la gente dice, no, es que le vas a hacer trampa. No. Vamos a ir al corte y ya regresamos con Carlos Valero. Seguimos con Carlos Valero, diputado a la Asamblea Nacional. Pero fíjate, Maduro está contando con que sectores de la oposición no voten, generando estas crisis de desconfianza, propiciando la abstención. Pero hay sectores, en estos días, un portal del gobierno publicó una foto de Manuel Rosales con Borges asomándose, y atrás estaba el representante de Acción Democrática, que no fue a la reunión de Dominicana, o sea, era una foto vieja, pero la montan y la repiten los sectores de oposición, ahí está, no sé qué cosa, es decir, le comen el casquillo a Maduro. Si la oposición no vota, el gobierno dice que puede ganar 10 gobernaciones, lo que quiere decir que 10 a 13 no es, o sea, no se trata de un gobierno del 10% contra el 90%, se trata de una paridad, por lo cual todo ese discurso que se está haciendo a nivel internacional podría derrumbarse. Porque no se trata de un gobierno autoritario, sino un gobierno que está peleando el poder con otras fuerzas más o menos de las mismas condiciones. Así es. Pero ¿por qué la oposición no explica eso? ¿Por qué la oposición más bien todo lo enreda? La unidad resulta que vamos a las primarias. El balance que yo tengo de las primarias es negativo. Por la golpiza, lo que pasó con Ismael, las complicaciones en Yaracuy, lo que pasó en Amazonas, todos unos discursos como si fueran pirañas. Hay gente que no entiende que la unidad es fundamental. Bueno, que está jugando a hegemonías, sí, a generar hegemonías. ¿Qué es eso? Es que nosotros tenemos un grave problema con parte de la dirigencia opositora, y es que se crió bajo la égida del chavismo, y son tan autoritarios, tan hegemónicos y tan violentos inclusive como el propio chavismo, y eso es terrible. Ahora, esa cultura política la vamos a cambiar, y tenemos que cambiarla con mucho diálogo, mucha conversación interna. Mira, ¿qué es lo que intenta Maduro? Básicamente Maduro quiere desmovilizar. Él no tiene otra opción que desmoralizar a la gente, desmovilizar y que la gente no vote, generar abstención, porque él sabe que tiene 80% del país en contra. Ahora, ¿por qué una parte de la dirigencia opositora, de las redes, de los amigos que están en Miami, de los amigos de uno, caen en ese juego? Eso es lo que yo no entiendo, fíjate. Mi pregunta es, ¿qué quiere Maduro? No una explicación, porque fíjate, salimos de los 4 meses de protesta y nadie hizo un balance de nada. Bueno, pero la gente lo hizo votando en las primarias de una manera. Nadie hizo un balance porque aquí la hegemonía de la oposición, repito, es tan autoritaria como el chavismo. Si alguno de nosotros sale a decir, pues por este programa van a ver cómo me van a mí a dar golpes internos, alguno de nosotros sale a decir, vamos a evaluar qué ocurrió con la salida 2, el Capriles guevarismo, si funcionó o no funcionó. Bueno, solamente plantear esa discusión, salen los laboratorios y salen ellos, y yo tengo 6 millones de seguidores y voy a aplastarte. Esa es la verdad. Fíjate que en el tema de la Asamblea Nacional Constituyente nadie debatió públicamente cuál era la mejor estrategia. Se dijo por Pericot, vamos a ver, y yo a veces he pensado, me pongo a sacar los números y era imposible que estos tipos ganaran. Y después entonces querían que igual en las regionales no participáramos. Entonces, ahí hay un tema complejo, repito, hay una cultura autoritaria en la oposición, porque muchos de estos muchachos, entre los cuales me incluyo, yo soy más viejo que ellos, de ellos, por supuesto. Sí, menos más que el otro, un poquito más viejo, pero tampoco mucho más viejo. Yo no llego a 50 años y tengo 18 años calándome este chavismo. Pero antes de eso,
tuve la posibilidad de criarme en la cultura política del MAS, en donde tú discutías, tú debatías, y el que tuviese mejores argumentos ganaba, no el que gritara más. Vamos a seguir con los titulares, anda. Sigamos, ciudadano director. Vicente Díaz, el gobierno violó el primer acuerdo que hicimos, que es la discreción. Salió a contar, salió a decir, hecho dedo, pues. Bueno, porque el gobierno, Kiko, que sabe, y personas que nos están escuchando, que tiene que contarse, no tiene opción. El problema es que Maduro no tiene opción. No contarse para Maduro sería colocarse en el camino de Saddam Hussein o de Gaddafi, y él sabe el costo que eso podría tener para ellos, el costo de todo. Entonces, tiene que seguir por la ruta democrática a los trancazos, la democracia de ellos, pues, que es una democracia a los trancazos. Entonces, él dice, yo voy a contarme, pero yo necesito que salgan los voceros de la oposición a caerles a golpes a los que están buscando una solución pacífica, constitucional, electoral. Mire, el día que acá, con la ONU, con el Papa, con los rusos, con los cubanos, se firma un acuerdo donde diga, la elección presidencial es la tercera semana de octubre, la primera semana de octubre. No hay cómo romperlo. No solo no hay cómo romperlo, sino que la fuerza, la hegemonía de Maduro en sus cuadros medios, en las Fuerzas Armadas, en su mismo gobierno, se va a desmoronar, porque la gente sabe que está hablando con un cadáver político. De un final. Vamos con otro titular, ciudadano director. El gobierno se ve obligado a negociar porque busca legitimidad. Entonces, Vladimir, ¿tiene gente que está ahí? Michael Penfold. Michael Penfold, que es amigo tuyo, por Muy amigo mío, amigo tuyo también. Uh-huh. No, bueno, Michael está intentando hacer un esfuerzo titánico para convencer a la opinión pública venezolana de que el tema de hablar de negociación no es hablar ni de rendición, ni hacer una división entre halcones y palomas. No, eso es una vía que nos va a permitir a nosotros cercar a estos tipos, obligarlos a contarse, y que nuestra gran fortaleza, que es el voto popular, se exprese el voto, la organización y la capacidad de defenderlo. Porque nosotros vamos a esas elecciones y sabemos que estos tipos van a intentar robarnos urnas y robarnos votos y con los colectivos generar... Entonces ahí los valientes que nos insultan a nosotros, yo los quiero ver defendiendo esos votos, como los defiende uno, como hace cuando tenemos que ir a la asamblea, que nos conseguimos con ese montón de fascinerosos. Es decir, eso es correr riesgo. Entonces el hecho de que yo diga que estoy de acuerdo con que haya una solución acordada, entre otras cosas, porque la comunidad internacional nos los pide a gritos y es lo único viable que hay ahorita, no significa que uno no corra los riesgos y que uno no ponga Ahora, el pecho. ¿qué le cuesta? Fíjate, yo creo que la oposición tiene un drama de honestidad. O sea, ¿cómo le hablo al auditorio y le digo la verdad? ¿Por qué en las redes está montada toda esta cosa de crítica a la oposición? Bueno, porque en las redes, no en los medios tradicionales, la honestidad es fundamental. En televisión tú hablas y nadie se te mete, pero en las redes inmediatamente te ponen un Twitter, te increpan, se te meten a discutirte. Y entonces la oposición nunca explica nada. No hizo un balance, ahora va a unas negociaciones y lo primero que dice, no hay ninguna negociación, y aparecen sentados allí. Luego, en vez de tener una explicación sincera, decirle, mire, el diálogo, la negociación es parte de la política y no tiene nada malo. Cualquier cosa se le informamos al país. No, todo lo hace como enredado. Kiko, nosotros en la oposición hubo unos partidos que decidieron acabar con la figura del secretario ejecutivo de la MUT. En aquel momento era Chubo. ¿Por qué? Porque Chubo les decía las cosas y decidieron acabar con Chubo, que había logrado la victoria más importante de la democracia en los últimos 18 años con el tema de las parlamentarias. Bueno, ese grupo tampoco quiere que se discuta. Entonces, en el fondo ellos son... fíjate, entonces hay un problema, el diálogo y la unidad sufren del mismo problema. O sea, en vez de entender que en la unidad crecemos todos, la unidad es una caimanera, un cómo te friego, es muy complicado, es muy complicado. Y el diálogo, entonces también es una cosa que hay que conjuntar. Es que, Kiko, es muy complicado y eso lo tiene que entender la gente. Que no. Yo voy a ver si me lo logro explicar brevemente. Nosotros decimos que estamos frente a una dictadura. Yo comparto que estamos con una dictadura con rasgos totalitarios de las peores que hay en el mundo. Bueno, los chilenos se enfrentaron a una cosa similar, a una situación similar, y ellos decidieron ponerse de acuerdo, generar una unidad. Decidieron, por ejemplo, que el candidato que iba a competir, que le iba a competir al candidato de Pinochet, cuando perdió el plebiscito, exactamente, no fuese el más radical, sino fuese el candidato... Ni el más votado, el que tenía mejores encuestas, no fue ese. Sino fue el que le convenía al país. Bueno, uno intenta hacer un diálogo con algunos opositores en estos términos, y ellos solo piensan, me quieres quitar el poder. Maduro es un dictador, sí, pero yo soy el elegido, porque yo estoy ungido por la gracia divina, me imagino. Entonces, eso es muy complicado,
Nosotros, repito, necesitamos al interior de la oposición mucho diálogo, mucha conversación e inclusive... Y respeto. ¿no? E inclusive que vengan alguna gente a ayudarnos a ponernos de acuerdo, porque llega un momento en que... A unos psiquiatras, dices tú. Bueno, no sé si unos psiquiatras, pero unos expertos en dinámicas internas, en cómo ir afrontando soluciones en conjunta, consensuadas, porque es muy complicado. Cada cosa que uno dice, el otro la ve, me quiere quitar el poder. Cada cosa que yo... te ven como ellos, competidores y no... No, ni siquiera como competidores, te ven como... es que para una parte de la oposición, ellos quieren desaparecer el chavismo y desaparecer a los que dentro de la oposición pensamos como socialdemócratas, que significa que hay un pensamiento social, que hay una manera de ver la vida y tal. Entonces, es complicado, es muy complicado, pero tengan ustedes fe que vamos a salir de esta situación. Esos problemas internos los vamos a reconocer y los vamos a resolver. Creo que es importante que uno los asuma ante el país, para que ese debate salga de la trastienda de los partidos y se convierta en un debate positivo, porque creo que hay que pasar la página de tanto error cometido, hacer la rectificación y hablar del país, convocar al país a seguir peleando al cambio. Pero eso sí, sin sacadillas, ni deshonestidad, ni cosas de esas, porque eso además se nota, eso no se puede ocultar. Gracias por estar con nosotros. Kikosis es una presentación de Superautos Dora.